Timur intenta convencer a Bahar. En el episodio 41 de Bahar, Timur visitó a Bahar antes de su boda. Luego cerró la habitación con llave. Bahar le preguntó qué intentaba hacer. Timur le respondió que Bahar había cometido un error y que no quería que se perdiera. Timur se arrepintió de sus errores pasados y que Bahar no debería repetirlos. Bahar le pidió que saliera de la habitación. La escena más emocionante del episodio, el intento de Timur de detener a Bahar. El momento más crítico del episodio 41 de Bahar, que conmovió profundamente a la audiencia y sacó a la luz los conflictos internos de los personajes, fue sin duda la escena de confrontación que Timur intentó con Bahar antes de la boda. Esta escena no solo fue un ajuste de cuentas con el pasado, sino también un acto emocional de manipulación, remordimientos de conciencia y un último grito de esperanza. ¿Timur cierra la puerta, confianza o control? La entrada de Timur en la habitación y el cierre de la puerta generan tensión en la audiencia. Este gesto puede tener dos significados. La desesperación de un hombre que desea que Bahar no se vaya, que me escuche una última vez. Y al mismo tiempo, refleja el comportamiento controlador de un personaje que no duda en intervenir en su vida. Para el público, el comportamiento de Timur repite los errores que cometió en el pasado. Su intento de acercarse a Bahar, una vez más sin su consentimiento, demuestra que su personaje aún no ha madurado del todo. No quiero que te pierdas, amor verdadero o culpa. Esta declaración de Timur a Bahar tiene un fuerte impacto dramático, pero es una declaración que conlleva muchas emociones subyacentes. Uno podría preguntarse: ¿está Timur realmente preocupado por la vida de Bahar? ¿O ve un futuro sin Bahar como peligroso para él? De hecho, los sentimientos de Timur en este punto son sinceros y egoístas. El hecho de que crea que Bahar cometió un error también demuestra que todavía la ve tan manejable como antes. Sin embargo, Bahar ahora es una mujer capaz de tomar sus propias decisiones. Errores del pasado y remordimiento. Las palabras de arrepentimiento de Timur evocan empatía en el público. Demuestran que él también ha aprendido de sus experiencias. Pero, ¿acaso este arrepentimiento le da derecho a volver a la vida de Bahar? Este punto es crucial para el público. El pasado de Timur no se puede borrar con una disculpa. Los traumas que experimentó Bahar no fueron tan simples como para sanar solo con una disculpa. Por lo tanto, el intento de Timur de exonerarse fracasa, tanto emocional como psicológicamente. La determinación de Bahar: por favor, vete. La declaración inequívoca de Bahar a Timur es una indicación concreta de cuánto ha cambiado y de que ahora se mantiene firme en sus decisiones. Si hubiera sido la Bahar de antes, podría haberse conmovido emocionalmente y haber escuchado a Timur. Pero ahora, Bahar se niega a tolerar la manipulación emocional. Sigue lidiando con el pasado en solitario, no a la sombra de nadie. Se prioriza a sí misma. Esta actitud marca un punto de inflexión en la historia de Bahar. Es una escena que hace que el público diga: esta es una nueva primavera. Conclusión y comentario. Esta escena, en la que Timur intenta persuadir a Bahar en la sala, generó la tensión emocional más intensa del episodio 41. La determinación de Bahar de establecer sus propios límites y su negativa a permitir que los violaran a pesar de las estrategias emocionales de Timur, fue invaluable para el desarrollo de su personaje. Esta escena transmite el claro mensaje de la serie. Los errores del pasado no te dan derecho a forjar el futuro. Y la decisión de Bahar representa no solo su propia vida, sino también la reflexión interna de muchos espectadores.